Licenciado en Ciencias de Ingeniería por la Universidad de Chile, comenzó diseñando la estrategia para optimizar el desempeño de Servipack. En 2014 funda SimpleRoute para revolucionar la tecnología en logística. Hoy SimpleRoute es una empresa que optimiza millones de entregas anuales, siendo reconocidos como una de las plataformas líderes en logística de última milla. Él es Álvaro Echeverría y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido Álvaro, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Álvaro, ¿cómo decides tomar el camino del emprendimiento? Platícanos un poco. Es una buena pregunta porque emprender como que no fue parte de mi visión cuando joven. La verdad no soy este típico como que está siempre haciendo negocios, haciendo cosas, tratando de encontrar como el camino. Yo era investigador, de hecho era investigador en la Universidad de Chile. Hacía investigación académica en el mundo más matemático, que de hecho tengo un doctorado en matemática aplicada. Y en particular, mi decisión de emprender nació de un proyecto particular que hice con los bomberos en Chile. Para el cuerpo bombero en Chile, ellos son voluntarios, no tenían ninguna tecnología. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un modelo matemático, una suerte de Waze para ellos, para reducir los tiempos de llegada a los bomberos dentro de la región metropolitana de Chile, que redujo como en promedio 40% de los tiempos de llegada a los bomberos. Y eso fue como una revelación para mí, como que uno dice de repente las matemáticas, ¿para qué sirven en las personas? Como que otro día sin usar las matemáticas, como que es típico la broma o meme, y dije, oye, pero en verdad acá estamos salvando vidas de personas. De hecho, gracias a ese modelo se salvan 14.000 vidas de personas todos los años. Entonces, ese impacto dije, oye, debería hacer algo con esto. No solamente que quede en un paper, que quede en una investigación, que después nadie lee, porque de hecho, el 70% de todos los papers no los lee nunca nadie, sino que hacer algo que realmente ayude a las comunidades de las personas. Y ahí empecé como a craquear la idea de SimpleRoute con mi socio, Eyal, que fue el que conocí en ese periodo, de hecho, y llegué a esta como idea de cómo poder traducir esto del mundo matemático a algo real de las personas, y ahí me lancé a emprender. ¿Cuándo fue el momento? Porque también nos estás platicando que pues, tú estabas metido en tus temas de estudio y Sí. por el tema de los bomberos decides desarrollar algo que les pudiera funcionar a ellos y posteriormente dices, bueno, pues hay que generar algún tema de logística, hay que generar algo diferencial, algo que se diferencie, pero tú habías trabajado anteriormente en otras empresas, entonces el salto de ser trabajador a ser emprendedor es un poco confuso a veces. Lo es, de hecho, bastante, como que es como otras reglas al final del día lo que pasa, como que el mundo del emprendimiento es mucho más arriesgado, como de más rápido, toma decisiones más sencillas, como obviamente en data a medida que va creciendo y tratando de tomarlo, pero sí mucho más bold en el sentido de que, oye, esta palabra que le encanta a los gringos, el hustle, como de mucho de emprender, esforzarse, hacer cosas y avanzar. Eh, ¿Cómo se llama? Pero dentro de todo, el mundo académico, por otro lado, es mucho más conservador. Tenéis que tener mucha más certeza, mucha más investigación, mucho más entender por qué así las cosas. Y ese balance es difícil de tener al final del día, ¿eh? Como que el desprenderme de mi mundo académico, con la seguridad y los millones de experimentos, volverme más bold, al ser arriesgado y crecer en 1000 países, que es lo que hemos hecho con SimpleRoute. Pero después al rato, volver un poco, porque solo con la base emprendedora termináis haciendo, no sé, pues, un Tinder o aplicaciones como que no son tan científicas de base como la mía. Entonces tenéis que tener un balance bien ahí como dinámico, ¿cierto? Entre de repente ser científico, porque lo que hacemos nosotros es logística. La logística es un mundo particularmente complejo, donde necesitáis mucha base matemática para hacerlo. Y por el otro lado, ser flexible para decir, oye, pero a veces podemos quizás hacerlo hasta ahí nomás, quizás, y te lanzáis y no hacéis el producto completo, sino que hacéis un MVP y con el cliente vais aprendiendo. Diría que es como un poco de ensayo y error, que hace parte de un medio científico, pero en el positivo, como de ensayar y error con dónde está el tono de tu intensidad. Oye, Álvaro, si bien es cierto, la pandemia ha acelerado muchas cosas y principalmente en todas las cadenas de producción. Entonces considero que pues, el tema de la logística para entregar o arreglar todos estos desafíos o esta variante que aunque ya existía, pues el consumo por internet era muy bajo a diferencia de lo que es hoy en la actualidad. Entonces el tema, tú pedías algo por internet y pues sabías que te iba a llegar, pero si lo pedías urgente te decía de qué fecha, pero hoy el consumo por internet cada vez es mayor
Y efectivamente los tiempos de entrega y la logística para que te llegue en tiempo el producto, que te llegue bien el producto, pues es muy importante. Exactamente. De hecho, era una de las cosas que era parte de mi pitch inicial. Mucho cuando hablaba de Simple Route es como, ¿cómo hacemos nosotros, cómo se llama, eh, que el producto nos te sigan diciendo que va a llegar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche? Entonces, como que todavía te lo siguen diciendo, o sea, todavía no hemos dominado el mercado, estamos en una etapa de crecimiento, pero todos estamos acostumbrados a que te digan eso, 10 para las 9 de la noche, te siguen diciendo que va a llegar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, incluso ahora post pandemia. O sea, ahí tenemos como un desafío entretenido, que fue el motivador inicial de Simple Route. Y es como, y es donde uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no te lo pueden decir? ¿Cierto? Como si uno estuviera fuera como cliente consumidor. Y la respuesta es que en realidad es súper complicado que te lo digan, porque la logística, uno está acostumbrado a Uber Eats, Rappi, Corner Shop, ¿cierto? En otros segmentos, que son empresas tecnológicas que hacen logística. Pero la realidad es que las empresas que hacen logística no son tecnológicas. Ellos son la excepción de la norma. Y estas empresas no tecnológicas haciendo logística le estáis exigiendo que te digan una hora, pero lo están haciendo con palitos de papel. O sea, como que no tienen tecnología ni plataforma. A mí el 90% de los casos, grandes retailers a pequeñas pymes, yo les pregunto, ¿qué usabas antes de usar Simple Route? Y me dicen, lo hacíamos a mano. O sea, a mano, entiéndase, mirando Google Maps, con planillas, con los códigos postales. Retailers que tienen miles de vehículos. O sea, uno entendería una pyme, ¿cierto? O sea, Claro. ¿qué queda del mercado al final del día eso? Obviamente no tenéis predictibilidad, ¿cierto? No podéis pensarlo. Si yo como cliente quiero que llegue entre las 3 y las 4 y tú quieres que llegue entre las 9 y las 10 de la mañana, es imposible, porque eso lo piden 5.000, 6.000. Piensa en un Buen Fin. En el Buen Fin, un retail grande está despachando 50.000, 60.000 pedidos por día. O sea, es imposible que tomen todas las variables de los clientes y por eso terminan diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mejor posible. Y eso, lo que pasó es que con la pandemia los clientes cambiaron su bienestar. Antes podían decirte eso, como vamos a llegar entre 9 y 9 y los clientes decían, bueno, voy a aguantar. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? El cliente dice, eso ya no es aceptable. Ahora yo quiero que llegue a esta hora. Y ahí hubo una presión al retail, a la industria en general, que fue muy buena para mí, porque yo le ofrecía justo esa flexibilidad. Claro, ¿y qué pasa cuando nos enfrentamos a los gigantes, ¿no? Y que ya entraron a nuestro continente. Antes veíamos cosas y vemos que a veces pedir el producto con estas grandes empresas, grandes corporativos, ¿Mm? a veces nos da o creemos que nos da más certeza de que va a llegar antes el producto o que va a llegar el producto que pedimos, aunque ya realmente ya no hay tanto errores de que llegue el producto. También fíjate que pasa algo y nos ha pasado a muchos y a mí me ha pasado varias veces y principalmente con los libros, ¿no? Pido un libro, Sí. ya me llega el libro y luego a la semana me vuelve a llegar el mismo libro y al mes me vuelve a llegar el mismo libro cuando realmente no lo, o sea, ya no lo pedí, yo pedí un solo libro. Te llegó 2 veces. Sí, me llegó dos veces más. Pero aquí el tema es cómo competir con ellos, ¿sí? O cómo poder darle todavía más certeza al consumidor, que simplemente hoy en día es pedirlo de esta manera y que va a llegar. Lo que pasa es que aquí hay dos mundos. Uno de ellos como operativo, como empresa, y el otro es de comunicación y visibilidad para el cliente. Yo creo que el primero, el cliente, como decís tú, al final del día, oye, yo quiero pedir un libro y que llegue el libro que pedí, cuando yo lo pedí, en la cantidad y en la ubicación que pedí. Y creo que todo eso tiene muchas variables por debajo. Primero, hay temas como exógeno a lo que hago yo última milla, ¿cierto? Como que tomo el producto y te lo entrego a ti. Antes de eso, había un desorden en el centro de distribución horrible, que hace que el picking, que se dice, ¿cierto? Que es tomar los productos y subirlos en un camión, a veces es complicado, no saben cómo hacerlo, porque el centro de distribución está caótico, están mal etiquetados los productos, entonces poner tecnología un poquito antes en el proceso logístico hace clave el crecimiento hacia adelante. Adicionalmente, después, aun cuando tú tengas un sistema de ruteo como el nosotros, increíble, que te diga todo y que el ruteo fue increíble, dice, la ruta está perfectamente trazada, si no haces seguimiento de eso, los conductores que hagan la entrega como dijeron que tú le ibas a hacer, y tú le dijiste al cliente va a llegar entre las 3 y las 4 y pensaste teóricamente que eso iba a ocurrir, pero el conductor hizo lo que quiso, es difícil. Y ahí es donde esta cuestión es humana y tecnológica. A las empresas que piensan que solo poniendo tecnología, y yo soy un vendedor de tecnología, pero las empresas que piensan que ponen solo tecnología se va a resolver mágicamente su problema última milla, están viviendo una epifanía.
¿cierto? Un pequeño sueño que en realidad no es muy realista de que ocurra. La tecnología es un habilitador, y sobre todo en la logística donde interactuamos con tantas personas, es súper difícil al final del día que sin considerar el factor humano se pueda resolver todo ello. Entonces, entender a los conductores, que los conductores les guste lo que hacen, que las entregas ocurran como ellos quieren, que hagan las entregas donde corresponden, es súper, súper importante. Entonces ahí como que vais sensibilizando, entendiendo al cliente, entendiendo a tu conductor, y le pones tecnología donde corresponde. Álvaro, ¿cuándo empieza la inquietud de decir vamos a salir de Chile, vamos a otros países, deciden llegar a México? ¿Qué situaciones has visto que sean a lo mejor un poco diferentes en el resto de los países para poder sortear todas estas situaciones y generar un buen producto? Es una buena pregunta porque Chile, cuando partimos nosotros, Chile es un país pequeño en sí mismo. Tiene 17 millones de habitantes el país completo. Ciudad de México, creo que son más de 17 millones de personas solo la Ciudad de México. Santiago, que es donde partimos originalmente, son 6 millones. Entonces son como un Puebla, que una naturaleza de negocio muy diferente. Entonces, el producto en sí mismo, los algoritmos y la matemática que hacemos, no cambió tan sustancialmente. Lo que sí cambió es mucho las condiciones del problema. La Ciudad de México es la ciudad más congestionada del mundo. Eso, diferentes estudios, por ejemplo, TomTom, que es una empresa de GPS que tiene mucha data, saca todo el tiempo cuál es la ciudad más congestionada y aparece sistemáticamente Ciudad de México como la número 1 del mundo en congestión. Y si yo quiero hacer logística, esa congestión hace súper complicado el poder repartir bien. Entonces eso repercute muy fuerte en el producto. Hace que el producto tengas que pensarlo un poco diferente. Porque al final del día hay mucha más variabilidad, hay muchos más cambios, muchas más modificaciones. Ahora estamos, por ejemplo, entrando justo a Estados Unidos también. Eh, y en Estados Unidos de nuevo cambia un poco el problema. Estados Unidos es un poco más ordenado, pero las ciudades son más abiertas, hay muchas más distancias que recorrer. Entonces al final del día, cada ciudad y cada país que hemos ido entrando nos trae un montón de aprendizaje. La Ciudad de México en particular también tiene una dualidad bien interesante entre ser un polo extremadamente urbano, bien condensado, con mucha concentración de clientes pidiendo en muchas partes producto, pero al mismo tiempo es bien informal en otras cosas. Entonces, esa informalidad hace que las direcciones a veces no se encuentren bien, porque las georreferencias no quedan bien ubicadas, pero por el mismo tiempo hay mucha densidad urbana, entonces hace que las rutas tengan que ser muy, muy concentradas. Entonces, eso hizo que el producto avanzara muchísimo. Nosotros lanzamos en México en enero de 2019 y hubo una explosión de crecimiento de nuestro producto, como que después vino la pandemia, y donde más crecimos, de hecho nuestro mercado más importante es México ahora, vino creciendo sistemáticamente el aprendizaje, como que los conductores hagan lo que les pedimos. Eso no es tan fácil a veces en México, porque los conductores a veces no son de la empresa, sino que son externos. Entonces, ese externo no tiene tanto compromiso con hacer el trabajo de una forma porque puede depender de varias empresas. Entonces, todo eso hizo que el producto naturalmente fuera progresando y creciendo mucho más, como que encontramos el product market fit, que se le dice el emprendimiento, en México. Oye, para la gente que nos ve y nos sigue, platícales qué tan importante es el tema de la logística y qué tanto el tener una buena logística puede abaratar tus costos dentro de tu empresa y eficientar ella misma. Una buena pregunta porque uno a veces tiende a pensar que logística es entregar productos simplemente. Lo que hizo el cambio de paradigma que hizo Amazon en su momento es que la logística es parte de la oferta de valor de la empresa. Entregar el producto a tiempo no es solo simplemente algo que hacer, sino que es parte de la propuesta de valor de cómo yo, empresa, te entrego un mejor servicio. Entonces, el mover producto dentro de una ciudad primero es costoso. Uno diría tratar de hacerlo a mínimo costo significa mínima cantidad de vehículos. Adicionalmente, cada vehículo que salga a la calle trata de hacer la mayor cantidad de entregas, porque uno quisiera sacarle el menor costo por entrega. O sea, ahí empiezan a haber como tres factores clave. Primero, costo global logístico. Segundo, la satisfacción de los clientes. Y tercero, la performance de mi equipo. Entonces, cuando yo pienso en lo primero, costos globales logísticos, tratar de, que decía antes, menor cantidad de vehículos posible, haciendo la mayor cantidad de entregas posible en un mismo día. Con eso concentro la mayor cantidad de mi operación y logro entregar al cliente la mejor forma. Segundo, satisfacción del cliente. Ya empiezan a mezclarse un poco los temas, porque cuando el cliente empieza a satisfacerse mucho más, o sea, cuando uno piensa mucho en el cliente, a veces suben los costos logísticos, porque uno debe ser más flexible. Pero si uno piensa mucho en los costos logísticos, la satisfacción del cliente baja. Entonces, hacer que las dos cosas ocurran al mismo tiempo es complicado. Y ahí es donde uno empieza a ponerle tecnología, porque hacer las dos cosas al mismo tiempo sin tecnología es muy complejo. Y finalmente, tratar de hacer que esto llegue al siguiente nivel. Incorporarlo no solo como que la gerencia de logística se preocupa de la logística, sino que es una cosa transversal, desde la gerencia comercial, desde yo como emprendedor, desde como cliente,
integro el proceso logístico como un todo. ¿Cuál es el futuro para tu compañía? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir y hacia dónde vamos? La pandemia creo que nos cambió un poco la visión también de cómo crecía Simperot. Yo creo que veníamos creciendo a un ritmo muy fuerte y la pandemia hizo que explotáramos. O sea, como que ya era incontrolable el crecimiento. Yo creo que desde los rubros donde más hubo crecimiento fue el e-commerce y logística. Y eso yo creo que es una de las cosas buenas que vimos durante la pandemia. Eso también abrió el apetito del equipo, ¿no? Un poco como de, veníamos creciendo en Chile, en Perú, México, vamos creciendo bien, pero pandemia nos expandimos a Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Qué estamos ahora? Nosotros ahora estamos en el momento clave en donde estamos lanzando en Estados Unidos. México sigue siendo nuestro mercado más importante y vamos a profundizar mucho más. Estamos haciendo cosas más en Monterrey, Guadalajara, no solo en la Ciudad de México, sino que empezar a abrir y profundizar los pueblos urbanos grandes de México dentro, donde podamos atender a más clientes de mejor manera. Entonces, nosotros somos una plataforma en la nube, entonces en general podí atenderlos digitalmente a todos, pero estar en presencia local dentro de México en muchas más partes hace mucho más robusto tu trabajo. Estados Unidos, como te digo, hoy día de hecho estamos lanzando el Product Hunt, que es como esta típica plataforma grande gringa donde uno lanza productos, porque parte de nuestra estrategia es de Estados Unidos también fuerte, al menos en el segmento mediano de empresas. Y Brasil también es parte del roadmap de Simpro, como entrar fuertemente allá. Y todo esto, como en el mundo de emprendimiento, viene acompañado de una serie de inversión. Se llama Serie B de inversión, que hemos levantado una ronda bastante grande a finales de año para poder consolidarnos como el actor uno de esto en América. Pues está padrísimo. Platícanos un poco de todo lo que nos has comentado. Normalmente las personas que generan un emprendimiento y que venían de ser trabajadores o que eran catedráticos o algo, muchas veces nosotros mismos nos metemos el pie, nosotros mismos nos autosaboteamos, porque no siempre salen los proyectos a la primera, o luego buscas un tema de recuperación inmediata y no son así las cosas. Platícanos de las experiencias y cuál es la recomendación que tú le podrías dar a todos los que nos están viendo, pues para que persigan pues con fuerza, con mucha mente, ¿sí? Y que sepan que esto no se hace de un día para otro, ¿no? Que hay que seguir y hay que perseguir cada una de nuestras metas. Y también hay algunas metas donde nos tenemos que retirar de manera adecuada cuando te das cuenta que lo que estás haciendo no te va a llevar a nada. Sí, yo creo que es como, esto como éxito del día a la noche, pero por 8 años de esfuerzo. Esa es como, diría, como una buena forma de resumir lo que estás diciendo tú. Nosotros de nuevo, como, oye, estamos creciendo como locos, Estados Unidos, pero llevamos 7 años con Simperot. No es como que, no es overnight success. Es overnight success after 7 years. ¿Cachai? Como que hemos puesto mucho trabajo y eso se distorsiona cuando uno ve tantas series de emprendimiento y tantos libros de emprendedores, pensando que en realidad alguien lanzó una idea, tiene 18 años y se hizo trillonario del día a la mañana. Hay casos así, excepciones particulares, pero el 99.9% de los emprendimientos es una cosa de esfuerzo constante, de probar, experimentar, cambiar las cosas, fallar. Nosotros con el camino sin probar hemos tenido 1000 fallas, hemos 1000 veces casi quebrado, ahora estamos muy bien como empresa, pero 1000 veces la idea no funcionaba, no sabíamos si era por aquí o por allá, vendamos algoritmos, vendamos simplemente plataformas, el pivotear, ese como esfuerzo constante, y no quedarte en lo teórico, cuando yo era bien académico, bien explícito en estar con los clientes y tratar de entender con los clientes lo que querían. Y creo que ese fue el mejor aprendizaje que le podría hacer también a cualquier emprendedor. Cuando soy muy técnico, hago mucho algoritmo, programo mucho, gasté el esfuerzo con un cliente sentado al lado de hacer todo eso ahí, no en mi teoría de mi cabeza. Y eso creo que cambió dramáticamente de cómo podíamos crecer sin perro. ¿Por qué? Porque el cliente te dice, oye, pero yo pienso que esto es así, esto es así, y esto no es así, esto es de otra forma. Todo eso te va moldeando a lo que tú te hubieras demorado 6 meses, un año, teorizando. Con el cliente al lado es diferente, y con el cliente al lado cambia la vida. Entonces, consejo a todos los emprendedores, si van a hacer un MVP o cualquier cosa, no lo hagan desde su cabeza, valídenlo con un cliente directamente, traten de venderlo. Si es que nadie te lo compra, es un muy buen validador que claramente lo que estáis haciendo quizás no tiene sentido. Y ahí es donde Simperot entró este overnight success, ¿cachai? Porque hicimos eso mucho todo el rato por 5 años, y los siguientes 2 nos dedicamos a poder venderlo a una masa de clientes que ya conocíamos, ya teníamos validados, que sabían lo que querían, y pudimos aprovechar la pandemia. No es que la pandemia hiciera que nosotros creciéramos, nosotros estábamos listos y la pandemia ocurrió y nos beneficiamos de eso.
Pero si durante la pandemia tenemos que estar construyendo todo esto, no hemos estado, porque ese aprendizaje no se puede tener. Entonces, a cualquier emprendedor que me escuche, en general lo que le digo es que salgan un poco de su zona de confort y no se queden tanto en el papel, y si son muy técnicos no se queden mucho en el código, sino que esfuércense a estar con el cliente, y eso les va a ayudar a tener más éxito incluso que cualquier código de software que hagan en la vida. Álvaro, te agradezco el tiempo que nos compartiste sobre tus experiencias y tu trayectoria, pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda eres una persona que siempre piensa fuera de la caja. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.